garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Igualdad de género, como les decíamos, será el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a dos mujeres que pues emprenden una lucha por la igualdad de género en nuestro país. Vamos a iniciar con Evangelina García Prims, consultora internacional en políticas de igualdad de género, también miembro del Frente Nacional de Mujeres, y Beatriz Borges, quien es abogada especialista en derechos humanos y también miembro del CEPAS, Centro de Justicia y Paz. Bienvenidas, gracias por estar aquí, por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y conversar sobre esto tan importante que es la igualdad de género y que muchas veces está a lo mejor olvidado en el país. Yo quisiera iniciar la conversación preguntándole, Evangelina, ¿qué significa la igualdad de género? Bueno, en realidad te puedo decir que la mayoría, primero muchas gracias por la invitación al programa, que considero que es un verdadero privilegio estar en este programa. Gracias, privilegio para nosotros tenerlo usted acá. Muchas gracias. Bueno, el tema de la igualdad es un tema que tiene prácticamente todos los siglos de la historia que conocemos. Sin embargo, sin tener que remontarnos a esas etapas de Grecia, hoy en día la igualdad comienza a ser un factor muy importante en la realidad venezolana a partir de la consagración de la nueva Constitución que establece en el artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley. Y ahí es donde quiero detenerme brevemente para, digamos, explicarle un poco a la audiencia que nosotras las especialistas en estos temas de la igualdad declaramos que es muy importante que tengamos en mente que una cosa es lo que dice la ley, la igualdad que llamamos igualdad de derechos, y otra cosa es lo que ocurre en los hechos. Y en Venezuela hay realmente una brecha muy importante entre lo que dice la ley y lo que ocurre en los hechos. ¿Qué es lo que ocurre en los hechos? Pues que hay grandes brechas, que hay grandes desigualdades en el plano económico, en el plano político, en el plano social, cultural, comunitario, incluso de las relaciones personales. Y al margen de esto, aparte de tener clara la diferencia entre lo que es la igualdad de derecho y la que es la igualdad en los hechos, en la realidad, hoy en día la teoría de la igualdad es riquísima. Las y los especialistas se han ocupado de establecer la diferencia entre lo que es la igualdad de oportunidades y lo que es la igualdad de trato, entre lo que es la igualdad y la equidad. Ante estas brechas que menciona Evangelina, ¿cuáles son esos derechos más vulnerados a la mujer venezolana en este momento? Bueno, coincido con Evangelina, agradecida por estar aquí y más que, por supuesto, un privilegio el que este programa y los medios de comunicación le dediquen tiempo a estos temas, es una necesidad y una urgencia que tenemos en el tema de la igualdad. Hoy en día las nuevas generaciones dan la igualdad por sentada. Tú le preguntas a jóvenes, hombres y mujeres y piensan que esto fue algo del pasado, que hoy en día todos somos iguales. Cuando nos damos cuenta de que hoy existen esas brechas que tú preguntas y que eso que tú planteas que está olvidado, es decir, no son visibles muchas veces para nuestra cotidianidad. Y cuando nos damos cuenta y vemos los números no mienten y te muestran como, por ejemplo, la mujer es la cara de la pobreza, te muestran, te reto a cualquiera de la audiencia a poner una foto de políticos o de buscar políticos en Venezuela y los rostros van a ser masculinos. Incluso cuando nos vamos a los cargos gubernamentales nos encontramos que el poder está ejercido por los hombres y las mujeres no tenemos un acceso igualitario al poder. Igual lo que tiene que ver en materia económica, existen grandes brechas que hacen que la mujer no pueda alcanzar esa igualdad que es tan deseada y que hablamos. Por ejemplo, también otro tema es el tema de la tecnología. Ser mujer, hablar español es básicamente una discriminación hoy en el siglo del Internet, porque no existen contenidos escritos por mujeres y están mayormente escritos por los hombres y además el acceso a esas tecnologías
predominantemente son por parte masculina. Pero, ¿cuáles son esos derechos más vulnerados en la mujer en este momento? Hablabas de brechas económicas y brechas sociales, más allá de las políticas, que lo político lo vamos a hablar más adelante. Pero esas brechas que mencionas, sociales y económicas, ¿cuáles son? Y ¿qué derechos específicos se estarían vulnerando a la mujer venezolana en este momento? Bueno, el ejercicio de los derechos tiene que ser en condiciones de igualdad hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando te hablaba del acceso al poder, está el derecho a la participación política de las mujeres. Entonces, cuando ese derecho implica no solamente el votar, sino también elegir y ser elegido. Y cuando las mujeres participamos en estos procesos electorales, la dinámica en general, porque hay muchos factores, no solamente es, como les decía Angelina, no es la legislación. La dinámica no permite que nuestro acceso sea en condiciones de igualdad para lo que son los cargos de elección popular. Incluso con respecto al tema económico, existe hoy en día brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Tienen un porcentaje en este momento de cuánto es esa brecha y por qué se mantiene esta brecha económica en cuanto a los salarios de las mujeres y los hombres? Bueno, ahí intervienen varios factores. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean la mayoría de quienes están en los sectores informales de la actividad económica crea un caldo de cultivo para que las mujeres tengan ingresos sensiblemente menores a los hombres. Y pese a que la ley de trabajo establece la equivalencia de salario, lo cierto es que en la pirámide ocupacional las mujeres ocupan la mayoría de las posiciones que tienen menor ingreso salarial. Y si te vas, por ejemplo, al nivel gerencial, te encuentras que las mujeres no llegan ni siquiera al 15% de las posiciones gerenciales en todo lo que es, digamos, el sistema productivo nacional, sea público o sea privado. ¿Tenemos un sistema productivo machista, a su juicio, Evangelina? No es cuestión de que sea machista, sino de que es androcéntrico. La cultura patriarcal determina que la mayoría de las capacidades que realmente crean las aptitudes para el mejor desempeño se supone, casi que por naturaleza, que estén en manos de los varones. Una cosa, por ejemplo, terriblemente escandalosa para quienes estamos en este tema de buscar la igualdad, es que aquí estamos en un proceso muy crítico en este momento en el país y la voz de las mujeres no aparece. Quienes van a negociar los asuntos que tienen que ver con el restablecimiento del sistema democrático son hombres, y los hombres no están caracterizados por la capacidad de negociación. La historia está demostrando que las mujeres tenemos, quizás por esa misma crianza y el hecho de haber tenido que sobrevivir en la subordinación, estamos más inclinadas al uso de la palabra negociadora, al uso de las actitudes de acercamiento. Los hombres no, basta que veamos lo que es la historia humana para que nos demos cuenta que nosotros hemos estado excluidas del recuento histórico y que hoy por hoy, yo creo que hay como un inconsciente colectivo, si no, démonos cuenta cómo están ascendiendo las mujeres internacional y hasta nacionalmente en posiciones que antes no se pensaba que podían ser para mujeres y que, perdón. No, iba a comentarle que justamente podría tener Estados Unidos por primera vez una mujer en la presidencia de los Estados Unidos, historia Pero algo en que ese país. nos sorprende, algo que debería ser base de la igualdad, debería ser algo normal que una mujer pueda ser presidente de los Estados Unidos, de Venezuela o de cualquier país, pero resulta ser un hecho sorprendente porque no es lo normal, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, esos referentes, por supuesto, abren caminos para las nuevas generaciones de verse reflejadas en esos espacios de poder y aspirar al poder, porque eso es algo también fundamental, no solamente de la igualdad, sino también del empoderamiento de la mujer. El poder se ve referenciado en esos espacios y poder sentir que puede representar y estar en esos espacios. Tenemos que hacer un corte, Evangelina, vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, conversando con estas dos mujeres luchadoras sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres venezolanas. Ya volvemos. Nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar a él. Estee Lauder.
Hermoso este mensaje de la Madre María Teresa de Calcuta. La parte económica es importante y justamente conversábamos en el corte sobre esa brecha económica que existe entre el hombre y la mujer. Evangelina, tenías un porcentaje importantísimo, una cifra bastante importante que comentarnos. Sí, no es una cifra de carácter personal. Eso es el Índice Internacional de Equidad de Género, que es producido por una organización que, por cierto, la dirige un venezolano, el doctor Ricardo Hosman, y establece que la brecha económica en Venezuela ocupa un 35%. En esa brecha económica está, por una parte, el coeficiente salarial diferenciado que hay entre hombres y mujeres en Venezuela y el porcentaje de empleo. Respecto al coeficiente salarial, nosotros encontramos que hay regiones en Venezuela donde la brecha salarial llega hasta un 40% menos de pago de salario de las mujeres en comparación con lo de los hombres. Y respecto al desempleo, bueno, evidentemente está más que demostrado, y sobre todo en los últimos años, que las primeras personas que salen del empleo en razón de la crisis son fundamentalmente las mujeres. De manera tal que esto es un dato internacional y que es realmente gravísimo. 35% de brecha te habla de una desigualdad real que pasa por encima de lo que establece el artículo 21 de la Constitución. Beatriz, ¿esto es una violación a los derechos humanos de las mujeres? Por supuesto, porque además está todo el tema de evidenciar la desigualdad y otros factores que la acrecientan, como por ejemplo las responsabilidades que tenemos las mujeres en la economía del cuidado o en los trabajos domésticos. Siempre nos venden como el supervalor aquella mujer que no solamente trabaja, estudia, es ama de casa y además cuida a los niños y lo hace todo perfectamente. Y eso es valorado socialmente, cuando eso nos demuestra una desigualdad. La sociedad no espera lo mismo de los hombres y las mujeres nos esforzamos por llegar a ese estándar donde por supuesto terminamos cansadas, agotadas y donde no podemos cubrir exitosamente todas las áreas y cuando lo hacemos, por supuesto en detrimento de nuestra salud y de otros gastos personales. Entonces, socialmente es apoyado y no es tampoco valorado económicamente el tiempo que las mujeres invierten en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar y que por supuesto además van de manera paralela con lo que hace a nivel social. Yo quería agregar respecto a esto de la economía del cuidado, que ya es una disciplina que se esté manejando en estos temas, que desde el año 1975 se han venido haciendo esfuerzos internacionales y nosotros lo repetimos aquí a principios de los años 90, el cálculo del valor económico del trabajo del ama de casa. Para que se sorprendan quienes me están escuchando, en el año 1975 la doctora Elba Kival en la Organización de Estados Americanos estableció un cálculo exacto económico del valor del trabajo del ama de casa en los Estados Unidos. Y cáete para atrás, el valor económico del trabajo del ama de casa fue de 2 billones de dólares, cercano al 20% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. En el año 1991, con el apoyo del Banco Central, hicimos el cálculo del valor económico del trabajo del ama de casa y logramos establecer, y te digo logramos y me incluyo porque fui una de las promotoras de ese cálculo, que el valor económico del ama de casa en Venezuela en el año 1991 es casi el 30% del valor del Producto Interno Bruto, de manera tal que hay una economía del cuidado que tiene un valor económico y que ha sido despreciado, como lo ha dicho Vivi Borges, y hay una economía productiva, economía del cuidado, y esa economía del cuidado tiene que ser considerada. En Venezuela hay ejemplos extraordinarios. La doctora Paleo, que en paz descanse, siendo juez, una vez le tocó dilucidar cuando un señor atropelló con su automóvil a una madre que dejó, digamos, en ausencia el hogar y estableció que el culpable del atropello tenía que pasarle una pensión permanente equivalente en ese momento a 200.000 bolívares a la familia, porque ella calculó que eso era lo que costaba, lo que tenía que invertir esa familia para suplir los trabajos domésticos. ¿Cómo está Venezuela en comparación con otros países, con Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, definitivamente las políticas que se han dado en materia de no solamente el empoderamiento de la mujer, sino
en cuanto a respaldo de su desarrollo económico y su salida de la pobreza, todavía creo que estamos enfrentando muchos retos y lo podemos ver tanto en el nivel de pobreza, lo podemos ver también hoy en día no solamente las mujeres, el sobrecargo que tenemos los venezolanos en una economía en crisis para poder afrontar todo lo que son las salidas económicas. Además de todavía la perpetuación de los estereotipos en donde el ser madre te hace como mujer. Cuando, digamos, eso no es lo único o no es la única parte de tu vida. Entonces, nosotros recientemente presentamos, va a haber dentro de unas pocas horas un examen a Venezuela en cuanto al cumplimiento de los tratados internacionales de Venezuela. Eso va a ser, pasa que estamos a diferencia horaria, pero el 1 de noviembre el examen se está realizando en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Okay. En unas cuantas horas va a ser, donde Venezuela va a ser examinado en relación al cumplimiento de esos pactos y tratados internacionales. Y organizaciones de la sociedad civil presentamos información alternativa que muestra y evidencia, primero, estas brechas que estamos hablando en cuanto a el derecho a la igualdad, específicamente de las mujeres. Y segundo, tiene que ver con esas acciones que debe tomar a cabo el Estado y políticas públicas que te permitan examinar y te permitan fortalecer, empoderar a las mujeres. Los estados que invierten en el crecimiento y en el empoderamiento de las mujeres son estados que respetan derechos humanos, pero además que también buscan el desarrollo y crecen rápidamente. O sea, invertir en las mujeres es invertir en desarrollo y es garantizar derechos humanos. ¿Son insuficientes entonces las políticas públicas en materia de igualdad de género o en respeto a los derechos de las mujeres que en este momento hay en Venezuela? Por ejemplo, hay instituciones que se han creado desde el Estado venezolano, existen instancias como el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de Desarrollo para la Mujer. ¿Son insuficientes a su juicio estas instituciones o estas políticas que ha implementado el Ejecutivo Nacional? Realmente a las mujeres venezolanas nos costó muchísimo que el Estado venezolano creara una instancia a nivel ministerial para que se ocupara de los asuntos de las mujeres. Infortunadamente, a lo largo de los últimos 25 años aproximadamente, el curso que ha tomado, digamos, esa instancia primaria ha sido muy diverso. Y la situación actual, lamentablemente, es de una notable dispersión de los esfuerzos que hace el Estado venezolano, no solo en ese ministerio que se ha convertido lamentablemente en un ente de promoción política, de activismo político, más que en un ente de coordinación de políticas públicas de avance de las mujeres, y que lamentablemente no tiene aparentemente en este momento una salida coherente. Fíjate que uno de los problemas más graves que conducen a la desigualdad es la existencia de un embarazo temprano, el mayor de América Latina en este momento. En este momento el Estado venezolano tiene alrededor de 8 o 10 organismos que se ocupa cada uno de un pedacito de combate al embarazo temprano, pero no hay una integración, no hay una coordinación, ni siquiera hay una tesis coherente en el Estado, no hay una política de Estado, por ejemplo, de combate al embarazo adolescente. Y así como eso, cada despacho, salud, educación, etcétera, etcétera, hace lo que más o menos quiere o cree o puede sin que haya realmente un plan, una política de Estado o una política gubernamental que coherentemente genere los avances que necesitamos las mujeres para lograr que el artículo 21 no sea letra muerta como en efecto es, sino que se cumpla en las acciones de las políticas públicas. ¿Estas instituciones van a ser evaluadas en ese examen que se va a hacer en Naciones Unidas en Ginebra en tan solo horas? Sí, van a ser evaluadas y estados van a tener la oportunidad de dar recomendaciones al Estado venezolano, lo cual pone la discusión sobre los derechos humanos, porque no solamente va a ser sobre los derechos de la mujer, por supuesto, es parte de lo que va a ser examinado del Estado, pero se va a examinar los diferentes pactos y tratados de los cuales Venezuela es parte, porque ha suscrito y ha ratificado, y en efecto tienen importancia las obligaciones que se ha comprometido en materia de los derechos de la mujer. Y en este sentido, pues la información que se presentaron las organizaciones de sociedad civil alternas al informe presentado por los estados, por el Estado venezolano, apunta hacia eso, apunta hacia los retos y hacia las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la igualdad de las mujeres en Venezuela.
y cómo la situación que estamos viviendo también afecta de manera diferenciada a las mujeres y cómo esas políticas no deben ser solamente de manera asistencialista, no pueden ser solamente de forma coyuntural, porque tiene que ver con problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace siglos, muchos años. y la idea es que el Estado se aboque a la resolución de una forma continuada y de una forma comprometida. No solamente hemos visto que la aprobación de leyes es suficiente para resolver estos problemas. Tiene que ver con una integralidad de factores y con una diligencia de vida que debe tener el Estado para dar respuesta a estos derechos que se ven lesionados por Hablemos del tema de incumplimiento. violencia, por ejemplo, y justamente decías, Beatriz, que se han creado algunas leyes. En 2007 se creó la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, pues la violencia en este momento y que afecta a la mujer, digamos, ha aumentado. No tenemos, y sería irresponsable además dar alguna cifra o algún porcentaje de mi parte. Si ustedes lo tienen, por supuesto, le agradecería que nos los dieran a conocer. Pero pues en los titulares de los medios de comunicación, digamos, es muy a menudo ver información de violencia en contra de la mujer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que quien realmente le corresponde hablar, porque Beatriz. hay que reconocerlo, es a Vivi, que es creadora de una, digamos, institución de la sociedad civil, que es la Red Naranja. Así que te cedo la palabra porque Gracias, realmente te Evangelina. corresponde por los méritos que tienes. Gracias, Eva. Bueno, el tema es complejo, pero si una de las cosas hay que decir, y es otra de las denuncias que reiteradamente hemos hecho desde la sociedad civil, activistas de mujeres expertas, es que no contamos con cifras oficiales para poder hacer un diagnóstico. Eso es así como que tú vas a un médico y no te puede hacer un examen de sangre. Y el médico te puede decir cualquier cosa que tienes, Claro. pero si no ves, no tienes los diagnósticos. Lo que sí tenemos, y que se produjo el año pasado, este año, lo presentó la fiscal general en la Asamblea Nacional, en su rendición de Que es memoria y la única cuenta, cifra que se conoce que es la actualmente. única cifra que se conoce, es que las razones de feminicidio están siendo la segunda causa de muertes por razones violentas en Venezuela, lo que ya te prende una alarma de la situación. Grave. Además de cuando tú ves caso por caso, nos ha tocado revisar y monitorear lo que está pasando, el nivel de atrocidad de los crímenes que son cometidos contra las mujeres, desde mujeres quemadas vivas, desde mujeres descuartizadas. Es decir, esos niveles de violencia que están silentes, pero son alarmantes, están allí y están ocurriendo en nuestro país. A nivel mundial, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, lo cual te indica lo alto que es ese número y cómo las mujeres padecemos este tipo de violencia. Y por supuesto, no solamente es la violencia, son las violencias, porque hay diferentes tipos de violencia. La violencia que normalmente las personas identificamos es el hombre o su La pareja física. le pega a la mujer, pero existen otros tipos de violencia que están tipificadas en la ley y que también son víctimas las mujeres y que no necesariamente estamos conscientes cuando somos víctimas de esa violencia que podemos denunciar y que podemos actuar. Otro de los casos, otra de las cosas que creemos que es grave es el nivel de impunidad que hay frente a las denuncias. Y creo que también otro de los retos que enfrenta el Estado a nivel de cumplimiento de los derechos es la posibilidad de una jurisdicción de violencia que realmente sancione, pero además también que la ley sea utilizada de forma preventiva, para que no, en vez de aumentar estos casos, se haya una franca disminución de la violencia. Estamos en un contexto general violento en el país, Claro. y esto se verifica, por supuesto, mucho más en lo que es la violencia que afecta a las mujeres. Tenemos Y que eso hacer que otro estamos corte. dejando fuera, la violencia invisible. Otra Pero a eso violencia. nos vamos a referir en la próxima parte de Evangelina y además de la participación política de las mujeres. Recientemente se hizo una elección, o bueno, ya casi un año, de las elecciones parlamentarias en nuestro país y hubo un logro importante donde usted también participó conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Así que de la participación política, y vamos a continuar conversando con Beatriz además sobre la violencia en la que está afectando a las mujeres, no solo la física. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos y vive una vida que te haga sentir orgulloso. Anne Sweeney, copresidente de Walt Disney. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Indira Gandhi.
Continuamos acá en Soluciones conversando con estas dos mujeres luchadoras y que además nos han ayudado en lo que va del programa a entender la importancia de la igualdad de género en el país y lo que falta, las brechas que existen entre hombres y mujeres en Venezuela. Es importante también recordarles que pueden volver a ver nuestro programa a través de la página web de Globovisión, www.globovision.com, también en nuestro canal en YouTube de Globovisión. Asimismo pueden seguir nuestra señal en vivo en Globovisión Radio. Había quedado, Beatriz, un punto, digamos, al aire o ampliar más, era el tema de la violencia. ¿Se considera que la mujer haga cola en este momento para comprar alimentos forma parte de violencia? Sí, como dijimos anteriormente, las violencias, porque no es la violencia, las violencias que afectan a las mujeres son de diferentes índoles. No solamente está esa violencia que vemos donde la pareja o el hombre le pega a la mujer, sino la existe violencia física. La violencia que vemos como física, ¿no? Y estas violencias tienen diferentes rostros, y una de ellas la podemos ver hoy en día cuando vemos a las mujeres que hacen cola ante un supermercado, y la mayoría son rostros femeninos, muchas cargadas con sus hijos, donde han sido víctimas de vejámenes, donde son víctimas del mismo conflicto que se da en torno a lo que es la situación frente a la cola, incluso han sido asesinadas por organismos policiales frente a hacer esa actividad o esa acción, ¿no? Vemos que hay una violencia que afecta de manera diferenciada a las mujeres. O sea, no es que los hombres no estén en ese entorno violento, sino que toda esta cultura, por supuesto, hace que la violencia de la mujer sea vulnerable frente al ejercicio de la violencia institucional. Ahora un tema también interesantísimo, Evangelina, y que por supuesto quisiera su opinión y no podría dejar de comentarlo, aprovechando que usted está acá, es la participación política de la mujer. Y me quiero referir también a la paridad de género, uno de los logros para las elecciones parlamentarias de la mujer, que en un principio pues era un 50 y 50. Sin embargo, al ver la Asamblea Nacional conformada ya casi 10 meses, no se ve mucha presencia de mujeres en la Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió? Usted estuvo en esas reuniones, en esas conversaciones con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, también representantes o mujeres representantes de algunos partidos políticos como Isabel Carmona, que también estuvo participando en esas reuniones. Mira, después de ese logro, ¿qué pasó? Mira, eso es una historia que rápidamente te cuento y le cuento a la audiencia. Hace como 3 años aproximadamente el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello convocó a una reunión precisamente para hablar sobre el tema de la participación de las mujeres, y ahí surgió la idea de solicitar una cuota o la paridad. Posteriormente, la misma Universidad Católica convocó una reunión internacional, me llamaron y yo sí presenté ahí una propuesta de paridad para el Consejo Nacional Electoral. Inmediatamente, con el apoyo del Frente Nacional de Mujeres, que es una coalición de mujeres de partidos políticos, pedimos una entrevista con la señora Tibisay Lucena y le hicimos entrega de un documento con la solicitud de paridad. Una solicitud de paridad que tenía los siguientes componentes. Primero, pedíamos 50 y 50, que es la norma internacional que está prevaleciendo. Y negociábamos en esa, es decir, abríamos la posibilidad de una negociación para que en aquellas circunscripciones electorales donde no se pudiera dar el 50-50 fuera 40-60. Pero además, en nuestra solicitud de paridad, metimos un par de candados, como se dice pues en el argot de quienes negociamos estas cosas. El primer candado era que toda mujer principal, es decir, todo miembro o candidato principal o candidata principal tenía que tener un suplente o una suplente del mismo género. Y en segundo lugar, que las listas fuesen por circunscripciones estadales en un 50% encabezadas por hombres y en un 50% encabezadas por mujeres. ¿Por qué hicimos esto? Para que la suma total de las candidaturas en el territorio nacional permitiera que la mitad de las candidaturas en el primer puesto fueran hombres y las primeras candidaturas fueran también, la otra mitad fueran de mujeres. Estábamos absolutamente conscientes de que por la cultura política es probable que nos dieran la cabeza de la lista en aquellas circunscripciones que no tenían muchísima votación y donde era casi imposible que pudiera ganar el partido. Sin embargo,
hubo una negociación eso se entregó, te diré que Tibisay Lucena lo aceptó, pero inmediatamente surgieron tanto los voceros de los partidos de oposición como un reglamento que creó el PSV y sus grupos aliados electoralmente, que no solo vulneraban, sino que trastrocaban totalmente la intención que nosotros habíamos puesto en esa solicitud que es histórica. ¿Se hizo un reclamo posterior? Mira, nosotros no estuvimos en las negociaciones las hizo el Fueron Consejo Nacional. ¿Perdón? Fueron partidistas, negociaciones solo de partidos. Sí, entre los partidos, nosotros somos simplemente espectadoras. ¿Qué ocurrió? Bueno, que las negociaciones que adelantó el Consejo Nacional Electoral y personalmente Tibisay Lucena, con quien nos entrevistamos 3 veces, llevó a que hubiese un arreglo no solo apoyado por la oposición, sino apoyado también por el PSV, cuyo reglamento también es histórico y que también coloca a las mujeres en posiciones muy disminuidas. Y lo que resultó fue que, bueno, vamos a admitir que haya 40%, pero las mujeres en la cola, las mujeres en las listas, en los puestos no salidores. ¿Por qué hay actualmente casi un 20% de mujeres en la Asamblea Nacional? Por la avalancha de votos que se dio en las últimas elecciones y que permitió el ingreso de estas mujeres. Pero estábamos destinadas a no ser electas. Sin embargo, Evangelina, se hace necesario en este momento, a pesar de ese 20% o poco menos del 20% que se tiene de representación de la mujer en la Asamblea Nacional, ¿hace falta más el liderazgo de la mujer venezolana en este momento, de la participación política de la mujer en este momento en Venezuela? Pero no solo en Venezuela, en toda América Latina, claro que hace falta, pero es que nosotras nos hemos convertido en mujeres políticas contra, digamos, una cultura política de exclusión que la llevamos dentro, que la tenemos dentro del partido, que la tenemos dentro de los poderes públicos. Ahí está la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, las directivas tanto del partido de oposición como del partido de gobierno y de la propia Asamblea Nacional está ausente de mujeres. En el gobierno hay un conjunto de mujeres en posiciones clave. Eso es cierto. Hay varias ministras, pero esas son ministras, como las llamo yo, que son mujeres que han hecho travesti de su autonomía de género para defender la igualdad y se han acoplado a la voz del amo. Y simple y llanamente algunas son absolutamente clones del estilo masculino de ejercicio del poder. Y realmente esto no es culpa de las mujeres. Hay una cultura política ancestral, son 7.000 años de patriarcado. Por eso es importante que organizaciones como la que dirige Vivi o en la que estamos todas nosotras metidas y otras organizaciones de mujeres apuntalen el liderazgo de las mujeres, que no es solo de los asuntos públicos. Porque si tú te vas a la gerencia privada, menos del 12%, ¿verdad? Está en el 11.x, que son las gerentes en el sector privado. Las mujeres estamos fuera del poder, porque realmente las relaciones de género son relaciones de poder. Y nadie va a ceder, digamos, la hegemonía del uso del poder, pese a que las mujeres estamos demostrando que somos más inclinadas a la negociación y al establecimiento de acuerdos de paz. Y no hay garantía que cuando mujeres llegan al poder defiendan los derechos de la mujer. Yo creo que eso es un tema importante en el sentido de sensibilizar también a las mujeres de que a veces todas damos, como te digo, por sentado la igualdad hasta que nos toca y nos damos cuenta los obstáculos que presentamos o que se presenta el ejercicio de nuestros derechos. En ese sentido, muchas mujeres hoy en día desechan o satanizan la palabra feminismo, pero el feminismo es la lucha por los derechos de la mujer. Ser feminista no es sinónimo de odiar a los hombres o de ir en contra de los hombres. Los hombres y las mujeres debemos construir la igualdad, porque las sociedades donde hay igualdad son sociedades mucho más prósperas y los hombres tienen su responsabilidad en la construcción de la igualdad, al igual que las mujeres. Es un proceso de construcción social donde ambos debemos participar. Justamente quería acotar que en la cabeza de varios ministerios del Poder Ejecutivo hay por lo menos 4 mujeres y de los estados o de los poderes que conforman el Estado venezolano hay 3 mujeres. Hay 3 mujeres que están a la cabeza de 3 poderes del Estado. Evangelina, ¿qué falta en Venezuela
¿Qué más, qué es necesario, además de darle mayor participación a la mujer en los ámbitos económicos, sociales, políticos, eliminar esas brechas que justamente ustedes nos comentaban al principio del programa? ¿Qué hace falta en Venezuela? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que en Venezuela y en el resto de, digamos, del mundo casi, de América Latina especialmente, hace falta una visión de carácter global, inclusiva, que ataque el tema de las desigualdades desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, nosotros necesitamos con urgencia una ley de igualdad y de equidad de género, porque la que está vigente se sancionó a finales del siglo pasado y fue absolutamente puesta de lado. Una ley actualizada que establezca ciertas medidas de carácter obligatorio, como por ejemplo las cuotas de participación en la toma de decisiones, la paridad en ciertas instancias, el cumplimiento efectivo de la ley. Pero no solo esa ley, es que hay que revisar todas las leyes. El Código Penal. Vamos a conversar sobre esa revisión que hay que hacer a las demás leyes y ahondar más en cómo debería ser esa ley de la igualdad de género, que es materia pendiente en nuestro país, en la última parte de nuestro programa. Ya regresamos, los dejamos con la buena nota. Para ser irreemplazable, uno debe siempre buscar ser diferente. Coco Chanel. La ley de igualdad de género, una materia pendiente en nuestro país. Evangelina, usted tenía la palabra sobre este tema. Ya hemos adelantado en CEPAS, que es la organización que dirige Vivi, algunos estudios en relación con la posibilidad de crear un nuevo proyecto de ley de igualdad. Hay un proyecto en la Asamblea que fue detenido desde hace 10 años, un proyecto totalmente inválido que no cumple con las exigencias de la igualdad en el presente. Queremos una ley que establezca claramente qué es la igualdad de hechos, la igualdad de derechos, la equidad, la igualdad de resultados, la igualdad, etcétera, etcétera, y que establezca los grandes lineamientos de política para que la igualdad se cumpla en materia de educación, de salud, de ambiente, de participación política, etcétera. Eso está en proceso de preparación. Y esperemos que en esta Asamblea Nacional entonces se le dé la palabra a la mujer y se apruebe este instrumento legal tan importante y materia pendiente en nuestro país. Vamos en este momento a revisar rápidamente algunos comentarios que ustedes, nuestros seguidores, nos hacen a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Griselda Febres comenta, debe haber más participación de la mujer en la actividad política y no sumisas a la opinión de un hombre que degrada el género. Totalmente de acuerdo. Es parte de los comentarios que, bueno, que nos llegan en este momento acá en Soluciones en nuestra cuenta en Twitter. Otra persona, tenemos ahorita un problema acá con el tweet. Yo Cuando sumaría lo podamos la resolver. importancia de las voces femeninas. Muchas veces cuando escuchamos las declaraciones sobre temas, solamente escuchamos voces masculinas, cuando las mujeres somos más de la mitad del país. Entonces, esa importancia de escuchar las voces femeninas y las reflexiones ante lo que es la crisis que está viviendo el país es fundamental. Otra persona nos comenta, Gerson Pérez Vivas, las mujeres deben ser más tomadas en cuenta para cargos políticos, ya que ellas son más organizadas. Eso está demostrado, ¿verdad? Totalmente. Y más inclinadas a la negociación. Otra persona dice, recuerden que la oposición es quien subestima a las mujeres y la revolución tiene aroma combativo de la mujer. Lean este tuit, lo estamos leyendo, es de Oleska. Bueno, ya yo señalé que tengo estudiado perfectamente bien la propuesta de paridad que hizo el partido de gobierno y no es cierto que en realidad haya un tratamiento equivalente. Muchísimas gracias a usted de verdad por habernos acompañado el día de hoy. El 25 de noviembre, una fecha importante, Beatriz. Quisiera tu comentario rapidito antes de irnos. Se aproxima próximamente, es el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer. Es un mes, noviembre, donde visibilizamos estas brechas y digamos, graves violaciones a los derechos humanos y donde, bueno, damos un poco la información de que las mujeres en Venezuela nos estamos organizando, estamos trabajando en redes para poder desde la sociedad civil también brindar respuestas y observar y accionar frente a
una situación de violación de derechos humanos que nos afecta a todos. Estaremos trayendo la noticia sobre el trabajo en redes que venimos haciendo para el derecho a una vida libre de violencia que tenemos todas las mujeres. Y por supuesto soluciones, esperamos tener esa primicia y tenerlos acá el 25 Seguro de que noviembre, sí. ya nos comprometemos para tener ese tema acá en Soluciones. Muchas gracias. ¿Habría otra propuesta, Evangelina, que usted tenía importante y que falta en Venezuela? Bueno, lo que falta es que en verdad esta ley de igualdad establezca como una obligación de los poderes públicos hacer transversalidad de la igualdad de género en todas las políticas públicas. Si tú analizas las leyes sectoriales de salud, de educación, de ambiente, etcétera, no está tomado en cuenta el principio del artículo 21 de la Constitución. Yo me conformaría con que se tocaran 3 sectores. 1, la participación política. 2, el tema de la educación. Todo el sistema educativo está al margen de los mandatos de igualdad. Y el tema de la salud. No puedo abandonar el programa sin decir que nosotros también tendríamos mucho que decir en un diálogo por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esperemos que se le dé mayor participación a la mujer, sobre todo en el tema de diálogo, la participación política, el respeto a los derechos de las mujeres, la salud, la educación, son materias pendientes en nuestro país y así que esperamos que desde acá de Soluciones el día de hoy hayamos puesto un granito de arena para que esas brechas se eliminen y se respeten los derechos de la mujer y la igualdad de género. Yo me despido agradeciendo, por supuesto, a Evangelina García Prince, consultora internacional en políticas de igualdad de género, también miembro del Frente Nacional de Mujeres, luchadora por este tema en nuestro país históricamente. Beatriz Borges, abogada, especialista en derechos humanos y también representante del Centro de Justicia y Paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido. Hasta mañana. Chao, chao. Nadie puede construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno debe trabajar para su propia mejora. Marie Curie.